Gente que llega a la religión por contintilla, porque fulano se hizo santo, yo me lo voy a hacer. Eso es la moda, lo que se usa en esta era. Pero hay personas que llegan a la religión por un problema de salud grande, que llegan ahí y sin haber nunca en la vida creído en nada. Son personas que esa herencia, eso lo traen de otras vidas y lo complementan en esta. Y el mismo muerto, el mismo santo, cuando tú no has llegado y encontrado el camino, ellos te enferman o te ponen, te revuelven la vida para que tú llegues a donde ellos quieren que tú llegues. Y a partir de ti puede haber alguien, puede empezar todo el mundo a querer en tu familia, porque la tradición nunca muere, es una cadena. Las personas que tienen sangre yoruba, que tienen sangre de esta religión, eso nunca va a morir. Por eso hay gente que votan los santos, por eso hay gente que es santo y los votan porque nunca pertenecieron aquí, porque son gente que entraron obligada por santero, por problemas económicos, porque hoy en día todo el mundo lo mandan a ser santo y terminan apartándose de este camino. Yo no les digo que no lo hagan. Si votaron los santos, ustedes sabrán. ¿Por qué? Porque ustedes lo votaron, porque ustedes... Yo siempre he hablado esto de años atrás. Y entonces todas estas cosas las personas a veces no las entienden. Hay quien llega por salud, hay quien llega por herencia, porque sus mismos ancestros los llevan al lugar, lo llevan a recibir un collar, a recibir un santo, a tocar la puerta. Hay quien nunca en la vida ha creído en nada, ni tiene nada. Y un día llega a hacer una consulta y ahí mismo lo prenden, o viene un santo, un tambor y te tira un collar. Que antiguamente prendían la gente para el santo, sin conocer. Mira, ya me prendió una gente aquí ahora en el tambor. Hace años que no veía eso, años. Ni en Cuba. Años hacía que yo no veía un santo prender a una persona. Y le dijo por qué estaba prendido, se lo explicó todo. El muchacho tiene 20 piquitos de años, él y una hija mía. Le digo, ¿de quién tú eres? ¿Quién soy yo en tu vida? Tú estabas aquí. El ángel de la guarda. Le digo, tu amigo ángel de la guarda, usted le tiró el mazo y usted tiene que coronar Yemayá, hacerse mí, porque usted desde que nació él andaba con un enguatado. Le digo, tú tienes unas marcas en los brazos y en la piel que es de niño. Tú vas a llegar a este mundo casi te mueres, tú estás vivo por mí. Y tú tienes que ser santo por un problema que tiene en la cabeza, a él le dan convulsiones. Oye, ahí estaba el santo. No sé. ¿Y quiere que te diga? Que ya Orlo lo había dicho. Ya Orlo lo había dicho y Yemayá en una consulta. Y eso la Chi no lo sabe, no lo sabía. La Chi no conoce aquí en mi casa a nadie. Y él le tiró a tu papá mismo. Ajá, mi papá cuánto no le dijo. ¿Cuánto no le dijo a tu papá que ni es religioso, ni cree en nada, ni está en nada de esto? Todo de su enfermedad, todo fue verdad o no. Todo. Oye, yo me quedé muerta porque ni yo sabía que tu papá tenía ese problema. Él le dijo, y tú eres hijo de Changó, mi papá hijo de Changó. No, y además ese día andaba con el pelo, de verdad que ella andaba despeinada. Esa negra cuando el malecón sube la marea, ella se bota, esa. Cosa más linda, aparte yo adoro Lachi, yo misericordia. La verdad porque él me ha bailado a mí por años en Cuba. Y entonces, tú viste que toda la gente enferma, las personas que ella habló, son la gente que están enfermas, que tienen problemas de salud. La gran mayoría. Con tu papá, con el ahijado mío, con gente específica de salud. A todos los que estaban enfermos ella le dio un consejo. No, y tú no viste que ella le dijo que él no creía en nada y todo, ella le dijo todo. Todo, lo describió. Completo. Yo no pude meterle eso porque tengo que ir por el niño, pero dije, ay, mira lo que tocó, porque él y yo estábamos... No, yo no sabía ni que tu papá estaba enfermo ni nada, porque nunca hemos hablado de esas cosas. Jamás. Pero el santo cuando el santo está de verdad en la tierra, eso es muy grande, señores. Eso es ocha en la tierra. Hablándole a la gente directo, su ángel de la guardia, su esto, todo el mundo. Tú eres hijo mío. La gente sin idea y sin nada. Tú eres hijo mío, tú eres hijo fulano, tú eres... No, ¿para qué tú me llamas? Él le da una cosa mala, de verdad. Y me lo bendiga todos los días. Lindo, de verdad. Y aquello fue muy grande. Pero el santo que viene salvando a los enfermos. Sin embargo, son personas que no tienen tradición. O tu papá tiene alguna tradición de religión o de algo. Y mira todo lo que el santo... Porque son gente que tienen que salvarse.